La selva del Darién lo devora todo, la luz, el sonido, y a los que se atreven a cruzarla. Pero hay algo peor que la selva misma, algo que no deja rastros, solo cenizas. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Y lo último que sus víctimas llegan a entender es que jamás debieron mirar. Operación Gólgota. Archivo desclasificado, expediente 847-Z. La humedad de la selva del Darién nos envolvía como un sudario pegajoso, cada inhalación era densa y caliente, cargada con el hedor de la vegetación en descomposición y el zumbido incesante de insectos. Nos movíamos en formación cerrada, 5 sombras entre la maleza, armas listas, sentidos alerta. No sabíamos mucho sobre la misión más allá de la orden de infiltrar un campamento abandonado y recuperar un artefacto clasificado, información obtenida de un informe de la DEA y la CIA que hablaba de una mercancía biológica, robada de un laboratorio en Venezuela, pero lo que más nos inquietaba era la falta de detalles, la ausencia de un protocolo claro en caso de contacto hostil. Algo en esta operación olía mal y lo sentíamos en los huesos. Después de una caminata tensa de 40 minutos, nos acercamos al objetivo. A primera vista, el campamento parecía haber sido atacado, chozas reducidas a cenizas, vehículos oxidados y cuerpos esparcidos por el suelo en posiciones grotescas. Pero no había signos de fuego cruzado, ni rastros de explosiones, ni casquillos regados por el área. Los cuerpos, hinchados y a medio devorar por la fauna carroñera, parecían haber muerto de un modo imposible de explicar, sus extremidades torcidas en ángulos que desafiaban la anatomía humana, costillas colapsadas hacia adentro, mandíbulas desencajadas en expresiones de horror absoluto. Me arrodillé junto a uno de los cadáveres y noté algo más inquietante, los huesos parecían haber implosionado desde dentro, como si una fuerza invisible los hubiera comprimido hasta quebrarlos. Ríos, a mi lado, inspeccionó otro cuerpo con su cuchillo y murmuró con voz tensa: «Esto no es normal», pero antes de que pudiera continuar, el capitán Salazar nos ordenó movernos. No podíamos perder el tiempo. Exploramos las estructuras en ruinas y encontramos lo que debía ser nuestro objetivo en el centro del campamento, una jaula de contención de acero reforzado, de al menos 3 metros de alto, con barrotes gruesos y marcas de garras profundas en las paredes internas. No era una jaula común. Algo grande había estado allí dentro, algo lo suficientemente fuerte como para destrozar la cerradura desde dentro. A su lado, documentos empapados en sangre descansaban sobre una mesa volcada. Ríos recogió uno de ellos, y tras limpiar la sangre, leyó en voz alta: «Proyecto Gólgota, contención imposible». Nos miramos sin decir nada, el silencio de nuestros pensamientos era más pesado que el aire húmedo a nuestro alrededor. En la última página legible, otra frase estaba subrayada con tinta roja: «No mires a sus ojos». Un disparo nos sacudió. Ramírez, quien vigilaba la entrada del campamento, había abierto fuego hacia la maleza. Nos giramos en dirección a su blanco mientras él gritaba: «Movimiento en la selva». Algo se mueve rápido, apuntamos nuestras armas y encendimos las linternas tácticas, barriendo la vegetación con haces de luz. Un zumbido extraño llenó el aire, una vibración eléctrica que se filtraba en los huesos y resonaba en la base del cráneo. Vi algo moverse entre las sombras, algo grande y ágil que se deslizaba entre los árboles como si no tocara el suelo. ¿Contactos? «Flanco derecho», gritó Suárez, y en ese momento lo vimos. Descendió de los árboles con una velocidad inhumana, apenas un borrón oscuro contra el follaje. Ramírez disparó, pero la sombra se deslizó entre los disparos como si existiera en 2 lugares a la vez. En un parpadeo, la criatura lo agarró por la cabeza con una sola garra y lo levantó del suelo. Era bípedo, con extremidades largas y afiladas, su piel negra y traslúcida reflejaba la luz de nuestras linternas con un brillo aceitoso. Su rostro carecía de rasgos, salvo por 2 ojos esféricos de un amarillo fosforescente que parecían hundirse en un vacío sin fondo. Ramírez dejó de gritar de golpe, su cuerpo comenzó a sacudirse de forma antinatural. Escuchamos el sonido nauseabundo de huesos quebrándose, la carne compactándose contra sí misma. Sus costillas se hundieron en su pecho, sus extremidades se comprimieron y su cráneo colapsó con un sonido húmedo y grotesco. Cuando la criatura lo soltó, cayó como un saco de huesos triturados. «Fuego a discreción»,
ordenó Salazar, y desatamos el infierno. Las balas impactaban en la criatura, pero su cuerpo parpadeaba como si entrara y saliera de nuestra realidad. Se desvanecía y reaparecía, avanzando entre ráfagas de fuego sin inmutarse. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Ríos lanzó una granada de fósforo blanco y la explosión iluminó la zona con una llamarada enceguecedora. La criatura chilló, un sonido agudo que perforó nuestros oídos y reverberó en la selva, moviéndose en espasmos erráticos antes de desaparecer entre la vegetación. «Nos largamos de aquí», gritó Suárez mientras recogíamos el cuerpo destrozado de Ramírez. Nuestra extracción estaba programada en 20 minutos, pero la radio crepitó con una voz distorsionada. «Aquí Cuervo 1, instrumentación fallando, interferencia, no podemos aterrizar». «Mierda, movemos a la zona secundaria», ordenó Salazar, y comenzamos la retirada, pero la sensación de ser observados nunca desapareció. Algo nos acechaba. Algo que no podíamos ver a menos que fuera demasiado tarde. Nos desplazamos en formación de escape, cubriéndonos mutuamente, pero cada pocos metros, una presencia invisible se deslizaba en la periferia de nuestra visión. Cada vez que intentábamos enfocarla, una oleada de calor se expandía en nuestras cabezas, como si algo intentara filtrarse en nuestras mentes. Entonces nos dimos cuenta de que Suárez ya no estaba con nosotros. Nos detuvimos en seco, nuestros ojos recorrieron el área frenéticamente, buscando algún indicio de su paradero. No había signos de lucha, ni gritos, ni siquiera un rastro de sangre. Simplemente había desaparecido. «No se separen, carajo», rugió Salazar con una mezcla de ira y miedo, pero en ese instante lo vimos. Estaba de pie, a 20 metros de distancia, inmóvil, con la mirada perdida. «No te muevas», le gritó Ríos, pero Suárez giró lentamente la cabeza en un ángulo imposible, un movimiento tan lento y antinatural que la piel de mi espalda se erizó. Su rostro comenzó a hundirse dentro de su propio cráneo, como si algo invisible lo estuviera comprimiendo desde dentro. Sin dudarlo, Salazar disparó. Suárez cayó, pero su cuerpo no tocó el suelo. Se deshizo en cenizas. El helicóptero descendió sobre nosotros, su rotor levantó una tormenta de hojas y ramas mientras corríamos hacia él con todo lo que nos quedaba de energía. «Corran, corran». Las puertas se abrieron y saltamos dentro justo cuando la criatura emergió del follaje y se lanzó hacia nosotros. La puerta se cerró y el artillero disparó con la minigun, el rugido de las balas ahogó el chillido de la bestia, pero en el momento en que las ráfagas la alcanzaron, su cuerpo simplemente se desvaneció. Desde el aire, vi la zona del incidente por última vez. No había rastros del campamento. No había cadáveres. Solo un símbolo tallado en la tierra. Un círculo con una espiral en el centro. El rugido de las aspas del helicóptero retumbaba en mis oídos mientras el claro de la selva desaparecía bajo nosotros, pero la sensación de haber escapado no llegó, algo me decía que esto no había terminado. Salazar, sentado a mi lado con el rifle aún en las manos, respiraba entrecortado, su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. Ríos, al otro lado, mantenía la vista fija en el suelo del helicóptero, el sudor resbalaba por su frente y su mano temblorosa aferraba con desesperación la correa de su arma. La muerte de Suárez y Ramírez había sido algo que ninguno de nosotros podía procesar, la forma en que sus cuerpos habían colapsado, el vacío absoluto de aquel ser que no debería existir. La advertencia en el documento empapado en sangre martillaba mi cabeza sin cesar: no mires a sus ojos. El piloto intentó comunicarse con la base, pero solo obtuvimos estática, la interferencia seguía siendo fuerte y eso no tenía sentido. Estábamos fuera del campamento, fuera de la zona de anomalía, la señal debería haberse restablecido. Sin embargo, el panel del helicóptero parpadeaba erráticamente, las luces de navegación titilaban como si el sistema estuviera fallando por completo. «Aquí Cuervo 1, la voz del piloto sonó distorsionada por el comunicador, estamos perdiendo estabilidad, hay algo interfiriendo con los controles». Salazar se inclinó hacia la cabina: «Desciende, encontraremos otra zona segura». Pero en el momento en que el piloto intentó maniobrar, una sombra pasó fugazmente por la ventanilla lateral, un zumbido sordo llenó el aire y el helicóptero se estremeció como si algo lo hubiera golpeado desde afuera. «Sujétense»,
gritó el copiloto mientras la nave entraba en caída libre durante unos segundos antes de que el piloto lograra estabilizarla a duras penas. El impacto del viento nos sacudió y el helicóptero descendió a una velocidad alarmante, las copas de los árboles se alzaban cada vez más cerca, el motor rugía en un esfuerzo desesperado por mantenernos en el aire, pero la gravedad nos jalaba con brutalidad. El suelo se precipitó hacia nosotros, y en el último instante, el helicóptero se estrelló contra la espesura, arrastrándose entre el follaje hasta detenerse con un chirrido metálico de rotores destrozados. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El mundo giró en un torbellino de luces y sombras, el humo y el olor a combustible quemado llenaron mis pulmones mientras intentaba moverme, sentí algo cálido resbalando por mi frente, sangre. Mi visión era borrosa, pero lo primero que vi fue a Salazar tratando de destrabar la puerta de la cabina. Ríos gemía a mi lado, con un corte profundo en el brazo pero consciente. El piloto no tuvo tanta suerte, su cuerpo estaba desplomado contra los controles, su cabeza ladeada en un ángulo imposible. El copiloto tampoco respiraba, sus ojos abiertos y vacíos reflejaban el horror de algo que no habíamos visto. El aire dentro de la nave se tornó denso y una presión invisible nos envolvió, el mismo calor insoportable en el cráneo, la misma sensación de que algo nos observaba desde el filo de la realidad. Salgan de aquí, ahora, ordenó Salazar logrando forzar la puerta y rodando fuera de la nave. Lo seguimos tambaleándonos, sintiendo el suelo inestable bajo nuestros pies, pero entonces lo escuchamos, el mismo zumbido eléctrico, más fuerte, más intenso, más cerca. El bosque era un mar de sombras y formas indistintas, los árboles parecían moverse con cada parpadeo como si la misma selva se transformara alrededor de nosotros. Ríos respiraba con dificultad, su mano temblaba mientras intentaba recargar su rifle. Salazar sacó la brújula de su chaleco táctico, pero la aguja giraba sin control. Mierda, estamos atrapados en su campo, murmuró con los dientes apretados. La interferencia no solo afectaba la tecnología, también distorsionaba el espacio, el tiempo. La orientación, estábamos en un laberinto sin salida, tenemos que movernos, susurré, pero en cuanto dimos el primer paso, la criatura apareció entre nosotros, no caminó, no corrió, simplemente estuvo ahí. El aire pareció plegarse sobre sí mismo, un escalofrío recorrió mi espalda cuando la vi de cerca, su piel negra y traslúcida vibraba como una membrana en contacto con una frecuencia que no podíamos oír pero sí sentir. Los ojos esféricos brillaban con una intensidad hipnótica, y su silueta parecía dividirse en fragmentos borrosos que se descomponían y recomponían en un parpadeo. Nadie disparó, porque en lo más profundo de nuestros cerebros primitivos sabíamos que no serviría de nada. La criatura giró levemente la cabeza y Ríos dejó caer su rifle, su cuerpo se paralizó por completo, su respiración se volvió superficial, un hilo de saliva resbaló por su barbilla. No lo mires, gritó Salazar mientras me jalaba del brazo, pero era demasiado tarde. Ríos dejó escapar un sonido que no era un grito, ni una palabra, sino un susurro ahogado. Su piel se tornó pálida en cuestión de segundos, la sangre abandonó su rostro, sus ojos se hundieron en sus órbitas y entonces su cuerpo colapsó sobre sí mismo como una hoja de papel arrugada. La carne se compactó en un instante, sus huesos desaparecieron en su interior y lo que quedó de él no era más que un saco vacío de piel seca. No pensamos, corrimos, nos adentramos en la selva sin dirección, sin saber si cada paso nos alejaba o nos acercaba a aquello. La oscuridad se volvía más espesa, el aire se sentía pesado, como si la selva nos empujara en todas direcciones a la vez. Los árboles parecían moverse cuando no los mirábamos, sus sombras se alargaban de forma antinatural, el sonido de nuestros pasos se multiplicaba como si no fuéramos dos sino muchos más, como si algo caminara junto a nosotros, alrededor de nosotros. Dentro de nosotros, un murmullo comenzó a llenar el aire, una voz imposible de ubicar, susurraba palabras que no entendíamos pero que nos helaban la sangre. Tropecé y caí al suelo, mis manos se hundieron en la tierra húmeda, pero algo no estaba bien, no era tierra. Cuando miré mis manos estaban cubiertas de un polvo fino, gris, cenizas. Levanté la vista y vi el suelo cubierto de lo mismo, cenizas esparcidas por toda la selva, cenizas humanas. Salazar me levantó y seguimos corriendo sin rumbo, sin un destino, porque en lo más profundo de nuestras mentes lo sabíamos, no había escapatoria. Corríamos a ciegas a través de la selva, nuestros cuerpos moviéndose por puro instinto mientras la espesura nos golpeaba como látigos invisibles, las ramas arañaban nuestras caras y brazos, la humedad hacía que la ropa se pegara a la piel, el aire era denso, irrespirable, como si algo invisible lo comprimiera contra nuestros pulmones.
cada paso se sentía más pesado, como si la gravedad hubiera cambiado y nos jalara hacia el suelo. Salazar iba adelante, apenas una silueta recortada contra la. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Penumbra, mi vista se nublaba por el sudor y la sangre que aún resbalaba de una herida en mi frente, pero no podíamos detenernos, no cuando sabíamos que lo que nos seguía no caminaba, ni corría, ni se movía en el sentido en que entendíamos el movimiento, lo que nos acechaba simplemente aparecía y cada vez estaba más cerca. El zumbido vibrante que nos había perseguido desde el campamento se intensificó, se expandió por el aire como una onda que retumbaba dentro de nuestros cráneos. Mi visión parpadeó y por un instante vi el bosque torcerse en formas imposibles. Los árboles se estiraron hacia el cielo como si fueran estructuras vivientes, la tierra debajo de mis pies pareció derretirse y convertirse en algo líquido y espeso, la silueta de Salazar se multiplicó en un efecto de distorsión, como si existiera en varios lugares a la vez y por un momento pensé que habíamos muerto, que nunca habíamos escapado del helicóptero, que nunca habíamos salido del campamento, que todo esto no era más que una alucinación de nuestras mentes intentando darle sentido a lo que no tenía explicación, pero la sensación de tierra húmeda bajo mis botas y el sonido de mi respiración entrecortada me recordaron que esto era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida, y que no importaba cuánto corriéramos. Porque esto no era una cacería, era un juego y nosotros no éramos más que las piezas que alguien más movía a su antojo. De pronto Salazar se detuvo en seco y casi choqué contra su espalda, su respiración era errática y noté que miraba al frente con una rigidez antinatural, el claro estaba justo delante de nosotros. La luz de la luna iluminaba el espacio abierto donde habíamos fijado el punto de extracción secundario, el helicóptero estaba allí, esperándonos, la cabina iluminada, las aspas girando con lentitud, la rampa abierta como una puerta a la salvación, pero había algo mal, muy mal, el zumbido había cesado por completo y el silencio absoluto que lo reemplazó era peor, porque se sentía intencional, diseñado para hacernos bajar la guardia, como si fuera una trampa en la que estábamos a punto de caer. Sin remedio, miré a Salazar y lo vi vacilar por primera vez, su mano apretaba el rifle con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, pero aún así dio el primer paso hacia el claro y yo lo seguí. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera, que me diera la vuelta y corriera en la otra dirección, pero la lógica me decía que teníamos que salir de allí antes de que la cosa regresara, si es que se había ido. Apenas pusimos un pie en el claro el helicóptero comenzó a descender, el viento de las aspas removió el polvo y las hojas secas a nuestro alrededor, levantando una neblina de tierra en el aire, corrimos, no había otra opción, no importaba si era una trampa, si nos quedábamos en la selva moriríamos igual. Cada paso se sentía como si estuviéramos atravesando un túnel interminable, la nave estaba a unos 10 metros cuando lo vi, o al menos creí verlo, una silueta oscura de pie en el borde del claro, justo en el punto donde terminaba la maleza y comenzaba la hierba, estaba inmóvil, completamente quieta, pero sabía que nos miraba, sabía que si me atrevía a ver sus ojos todo acabaría. No miré, me obligué a no hacerlo, subí la rampa tras Salazar y caí de rodillas en el interior del helicóptero jadeando. El piloto gritó algo que no entendí por el estruendo de los motores y la nave comenzó a elevarse. Salazar aún estaba en la rampa, con su rifle apuntando al vacío, su cuerpo temblaba y su dedo oscilaba sobre el gatillo. Cierra la rampa, rugió, el artillero reaccionó al instante y presionó el control, las compuertas se deslizaron cerrándose lentamente, pero antes de que se sellaran por completo sentí una presión invisible en mi cabeza, una sensación de vacío absoluto, como si algo estuviera absorbiendo todo sonido, todo pensamiento, toda existencia, y por puro instinto volví la mirada hacia la abertura, fue solo un segundo, menos que un segundo, pero lo vi. Estaba de pie sobre la hierba, inmóvil, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible, sus ojos eran pozos de luz amarilla y su forma no era sólida, se distorsionaba como una imagen reflejada en el agua. Una silueta que no estaba completamente en este mundo, mi corazón se detuvo y un escalofrío recorrió cada fibra de mi cuerpo, la presión en mi cabeza se intensificó y un sonido imposible llenó mi mente, una voz sin palabras, un mensaje sin significado, algo que no era humano pero que entendí en un nivel primitivo, algo que me dijo que no importaba lo lejos que huyéramos, no importaba que hubiéramos subido al helicóptero, no importaba que creyéramos haber escapado, porque esto no había terminado. Las compuertas se cerraron y el helicóptero ascendió a toda velocidad, Salazar se dejó caer en un asiento,
su rostro estaba pálido y sus ojos estaban inyectados en sangre. Respiramos en completo silencio, sin atrevernos a hablar, sin atrevernos a movernos, hasta que finalmente miramos hacia abajo, hacia el claro donde habíamos estado hacía solo unos segundos, y no había nada. El helicóptero. El claro. Nosotros. Nada estaba allí. No había señales del campamento, no había rastros de cuerpos, ni chozas, ni vehículos quemados, ni cadáveres de los narcos que habíamos visto al llegar. El suelo estaba intacto, como si nadie hubiera pisado ese lugar jamás, como si todo lo que habíamos experimentado hubiera sido un error en la realidad. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vimos justo en el centro del claro. Un símbolo tallado en la tierra. Un círculo con una espiral en el centro. Nos habían dejado ir. No porque hubiéramos ganado. No porque hubiéramos escapado. Nos habían dejado ir porque el juego aún no había terminado. La misión fue clasificada como fenómeno hostil, no recuperable. El comando Lanza Negra fue disuelto. Salazar y yo fuimos forzados a firmar acuerdos de confidencialidad, pero no importaba cuánto intentaran enterrar lo que pasó en esa selva, la verdad no desaparecería, porque la verdad nos había visto y nunca nos olvidaría. Semanas después, Salazar desapareció de su hogar sin dejar rastro. La puerta estaba abierta, la cena servida en la mesa, su arma sobre el sofá, su teléfono sonando sin respuesta, y lo único que encontraron fue una única marca en el suelo de su habitación, un círculo con una espiral en el centro. A mí me encontraron caminando sin rumbo por una carretera rural en Panamá. No recuerdo cómo llegué allí, no recuerdo nada después del helicóptero, solo una frase repitiéndose en mi cabeza una y otra vez, una advertencia escrita en un documento cubierto de sangre, una verdad que nadie debería conocer. No mires a sus ojos. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.